Existen cosas en los bosques, cosas que quizás han sido el germen y origen de miles de relatos y leyendas en donde se tienen como escenario ese paisaje hermoso de la naturaleza, pero que también, y especialmente de noche, puede ser tan aterrador, extraño y peligroso como el mismo infierno. Creo que aún la persona más urbana o capitalina, aquella que no ha pisado un bosque en toda su vida, puede entender que es un sitio para temer, por miles de razones, y no solamente por los animales salvajes o el clima tan duro, sino por cosas que ya casi rayan el terreno de lo paranormal. Hola tú, mi nombre es Isabel Barrera, me han gustado mucho tus videos, todas las historias que llevas contando son muy interesantes para escuchar. Quisiera compartir contigo una anécdota que viví junto a unos amigos hace ya casi 10 años por el año 2014, en un bosque, en un gran y enorme bosque del norte de Estados Unidos, en Oregón. Soy originaria de Colombia, pero desde muy pequeña mi familia se mudó a San José, California, en donde crecí lejos del resto de mi familia. A pesar de todo y de estar aquí, la mayoría de amigos y compañeros de mi escuela, en la universidad e incluso ahora en el trabajo, son latinos, cosa que en cierto modo me ha facilitado adaptarme un poco más a todo. No soy alguien muy social, así que me ha servido mucho el estar con un tipo de gente que es un tanto más similar a ti. Especialmente hay un grupo de compañeros de mi facultad con los que me llevaba muy bien, y en aquel año, 2014, mientras apenas llevábamos el segundo año de la carrera, a uno de ellos, Mario, originario de México, se le ocurrió realizar un viaje de campamento en las vacaciones de medio año. Yo jamás había acampado, mucho menos lejos de casa, pero al ver el entusiasmo de mi grupo, casi por presión tuve que aceptar a ir. No es que le tuviera miedo o algo así, pero era algo totalmente nuevo para mí. Nos repartimos todos, que éramos 8, en 2 camionetas, con el baúl totalmente lleno de maletas y las carpas para dormir. Nos dirigimos hacia el estado de Oregón, un lugar con paisajes naturales hermosos, perfectos para practicar fotografía con la cámara que acababa de comprar. Honestamente, no recuerdo el lugar exacto o el nombre del parque, solo recuerdo habernos internado en una larga y extensa carretera con nada más por los lados, más que árboles y pequeños pueblos que se asomaban por instantes. Finalmente llegamos al lugar, un área bastante linda, con cabañas, paseos en bote y bicicletas para andar por distintos senderos. Era una zona un poco más turística, por así decirlo. Podía rentar cabañas y tener una experiencia un poco más cómoda. Pero no. Nuestro objetivo era acampar en medio del bosque, por lo que aparcamos las camionetas allí y nos internamos entre los árboles hacia un punto en que Mario, el único que ya había ido allí, dijo que era maravilloso para quedarse por la noche y con una vista preciosa. Ahora, sí, debo admitirlo. Sé que era el típico escenario de película de terror con el grupo de jóvenes en un bosque, pero así lo hicimos. Lo seguimos a él como nuestro guía. Yo, honestamente, iba algo nerviosa. Sentí algo de incertidumbre y un poco de miedo al ver que caminábamos adentrándonos más en el bosque, ahora sin señal de absolutamente nada a los alrededores. Sin embargo, también era muy lindo. Era lindo pasear por esos senderos en ese ambiente. Era como un respiro muy diferente al de la ciudad, tan caótica y frenética. Luego de casi 1 hora caminando, Mario se detuvo. Se miraba algo confundido.
Carajo, pensé por dentro. Justo lo que me temía. Nos habíamos perdido. Él ya no reconocía los lugares. Se suponía que ya estaríamos en aquel claro que él conocía para acampar, pero solo había árboles, árboles sin parar, sin ninguna señal de algún terreno vacío, algún lugar plano. Ni modo. Tuvimos que improvisar y quedarnos en un área cercana al sendero por el que habíamos venido, en donde apenas había espacio para poner las carpas. De verdad, el bosque era tan espeso que incluso siendo de día, la sombra de los árboles hacían ver un paisaje casi a oscuras. Nos instalamos en el lugar, mientras la noche empezaba a caer poco a poco. Mis amigos sacaron la comida y empezaron a hacer la fogata. A pesar de que casi todos ya habían acampado antes, menos yo, seguíamos siendo un grupo de 8 personas con un solo experto. Un solo experto que se había perdido. El viento soplaba mucho, bastante fuerte, aún siendo casi verano, pero no podía negar que la vista era hermosa. El cielo estrellado más hermoso que he visto en mi vida. Ya instalados y mientras hablábamos de tonterías alrededor del fuego, uno de los chicos, Carlos, se retiró un rato para ir al baño. Le dijimos que no se alejara mucho, ya que, aún con el fuego, era difícil verlo desde varios metros alejado. El tiempo se nos estaba yendo muy rápido. Según mi reloj que llevaba en la muñeca, marcaban las 11 de la noche. Y entonces, fue un instante apenas, un momento en que las risas y las bromas se callaron por un rato, que comenzamos a escuchar algo a lo lejos. Al inicio, pensábamos que se trataba de algún animal, lobos o coyotes, muy a lo lejos. Pero no se suponía que habían animales, o al menos animales grandes, en toda esa zona. Ni siquiera ciervos o algo así. Al poner más atención, nos percatábamos que se trataban de alaridos, de gritos que venían de lo profundo del bosque. Obviamente, casi por instinto, lo primero que pensamos es que se trataba de nuestro amigo, Carlos, quien se había apartado hacía más de 20 minutos. Lo único que se nos ocurrió fue comenzar a gritar su nombre, a llamarlo. Era probable que se había perdido. Le gritábamos y lo llamábamos, pero no escuchábamos ninguna palabra, nada. Poco a poco fuimos cayendo en cuenta que esos gritos no eran de auxilio, eran más bien como lamentos, gritos desgarradores, casi como sollozos, pero a todo pulmón, tan fuertes que inundaban todo ese pequeño valle en que nos encontrábamos. Los 3 chicos del grupo, incluyendo a Mario, comenzaron a alistar las linternas. Querían ir a buscar a Carlos. Y bueno, creo que todos sabíamos que era una mala idea, pero el miedo de escuchar esos alaridos nos hizo entrar en total pánico. Justo cuando ellos se disponían a abandonar el lugar e internarse casi a ciegas en ese oscuro bosque, una voz detrás nuestra nos hizo casi brincar del susto. Era Carlos. Se asomó de entre la maleza, algo confundido y bastante agitado. Y un detalle que pude notar muy bien: una cara llena de terror. Nuestra primera reacción fue reclamarle, con varios insultos, de el por qué se había tardado tanto y al mismo tiempo también preguntarle si estaba bien. Él no podía responder. Se notaba que le faltaba el aliento. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué estabas gritando?, le pregunté. Apenas pudiendo hablar, intentando tomar aire,
solo nos dijo que no. No, él no estaba gritando. Justo en ese momento, al terminar esa frase, los mismos gritos, esos gritos horribles de la montaña que escuchábamos muy a lo lejos, se escucharon detrás nuestro, ahora muy muy cerca. Ahora sí estábamos realmente asustados. Esto era diferente. Ya no era la angustia de pensar que algo le estaba pasando a nuestro amigo. Ahora sabíamos que quizás no estábamos solos en esa montaña. Sin mentirte, fueron casi 5 minutos que estuvimos en total silencio, sin movernos, únicamente viéndonos las caras sin saber qué hacer, mientras esas voces casi infernales, parecían acercarse cada vez más. Es difícil describir ese sentimiento, el terror absoluto de observar literalmente a la nada, a la oscuridad misma entre los árboles, sin saber quién o qué intentaba acercarse a nosotros. Era una incertidumbre y pavor tan grandes que, de tan solo imaginar que algo, lo que sea que fuera que hiciera esos sonidos, se asomara de entre las sombras hacia la luz de nuestra fogata. Mario comenzó a gritar, a exclamar insultos, intentando, de alguna manera, amedrentar a lo que sea que estuviera acechándonos. Pero no hubo respuesta. Era todo muy extraño. Los gritos sonaban por todas partes. Era como si vinieran de muchos lugares a la vez. O más bien, que quizás eran muchas personas. Carlos reaccionó primero y comenzó a guardar sus cosas. Debemos irnos. No podemos quedarnos aquí. Hay que regresar, decía. Por un momento lo miramos con duda, pues era muy peligroso regresar en medio de semejante situación y en plena noche. Pero, de alguna manera, sus palabras y el miedo en su voz nos hizo entender que era lo mejor, que parecía que él había visto algo, o sabía algo que no nos había contado. Empacamos todo, lo que pudimos. En menos de 5 minutos ya teníamos todo listo y empezábamos a marcharnos de regreso. Y sí, en todo ese tiempo, las voces no paraban de escucharse. Y es que, en ese momento, al escucharlas más cerca, me di cuenta que no eran solo gritos, eran lamentos, y apenas una que otra voz, una voz a lo lejos que se notaba que exclamaba algunas palabras, unas palabras que desde luego nunca pude entender. Parecía como si estuviéramos en medio de una sala de torturas o en el infierno mismo. Y comenzamos a bajar, a regresar a las cabañas, y casi por milagro, pudimos encontrar el pequeño sendero por el que habíamos venido, del cual no nos separamos ni un momento. Llegamos corriendo. Esos horribles sonidos nos seguían hasta poco antes de llegar a las cabañas. Aún recuerdo a varios campistas y familias en una hoguera que se asustaron mucho al vernos aparecer de entre el monte, totalmente asustados. A pesar del miedo, ese miedo horrible que teníamos, sabíamos que manejar de regreso y a esa hora y en esas condiciones no era prudente, por lo que al estar rodeados de gente y en un sector un poco más urbano, simplemente rentamos 2 cabañas y nos quedamos allí, los chicos en una y las chicas en otra. Era casi increíble que hubiéramos sobrevivido esa noche que más pareció una pesadilla. Aunque, honestamente, te mentiría si te dijera que dormí bien.
quizás solo un par de horas. Me parecía escuchar aún esos gritos allá a lo lejos, aunque quizás solo estaban en mi cabeza. Y bueno, a pesar de todo, en la mañana ya era otro ambiente, tan diferente que nos hizo casi olvidar poco a poco lo que había pasado. Tanto fue así que incluso una de las chicas propuso quedarnos una noche más allí en las cabañas, pues el plan original era quedarnos allí todo el fin de semana. A pesar del susto, por mí estaba bien. En verdad era un sitio muy hermoso para pasear y explorar. Tampoco dejaríamos que una noche así nos arruinara todo el viaje. Pero los chicos, casi al unísono, dijeron que no. Al preguntarles el por qué, solo voltearon a ver a Carlos. Carlos les había dicho lo que pasó cuando se separó. Con un gran miedo en su voz, nos lo contó a nosotras. Dijo que cuando había ido al baño, apenas a unos 10 metros de nosotros, justo antes de empezar a caminar de regreso, vio una silueta a lo lejos, en la oscuridad. Una silueta de algo enorme que caminaba en medio del bosque. Lo podía ver tenuemente con la luz de la luna. Dice que era una cosa enorme, como una especie de ciervo, algo así. Pero detrás de eso, de esa cosa, dijo haber visto a unas 20 personas caminando en fila, siguiéndolo. Dice que apenas lo vio por unos 10 segundos, pero al voltear hacia donde tenía que caminar, ya no vio la fogata, ya no miraba la luz enorme que le marcaba en donde estábamos. En un instante, se encontraba casi en medio de la nada, perdido totalmente, y él asegura que no dio ni un solo paso luego de ver esa cosa. No se había alejado. Fue entonces que empezó a escuchar lo mismo que nosotros. Esos mismos gritos, esos alaridos, esos lamentos llenos de dolor y terror, como si fueran almas en pena. Tardó mucho en encontrarnos, pero lo hizo. Casi como un tiro de suerte, como encontrar una aguja en un pajar. Hasta el día de hoy, sigue dando gracias a Dios, a la suerte, a todo lo bueno que hay en este mundo, de que así fue. No quiere ni imaginar lo que hubiera pasado de haberse quedado en ese bosque, perdido, junto a esa cosa que vio, y esos llantos de dolor que parecían acercarse a él, casi como si quisieran llevárselo con ellos. Gracias por leer mi historia.